Demos gracias al Señor, demos gracias a su amor. demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. También nosotros a Él cantamos y alabamos a Cristo el Redentor. Hermanas, no se oyen. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Hermanas, varones, también nosotros a Él cantamos y alabamos a Cristo el Redentor. Platícanos, Alex. ¿Ustedes supieron que se ausentó? Yo dije, bueno, ¿de qué se trata? Pero me mandó decir, no, pastor, mi iglesia es allá. Por eso, es allá, me lo dijiste desde allá. Desde allá para acá, sí. Pues les va a platicar. Sí, hermano. Gracias. Mi celular que pues, Bueno, hermanitos, Dios les siga bendiciendo. Yo la semana pasada, el domingo precisamente, fui a una iglesia a dar testimonio y estuvo muy hermoso porque yo anexé un poquito más de ese testimonio que les había yo dado, porque pues, como saben, el dictamen de mi incapacidad fue que yo ya estoy pensionado ya de por vida y bueno, las personas quedaron admiradas, gracias al Espíritu Santo se volvieron 15 personas, se convirtieron, entre ellos mis padres. Yo estoy muy contento, la verdad, pues ellos ya saben a dónde van a ir después de esta vida y pues pues estoy muy contento, muy feliz. Gloria a Dios. Porque yo ya les había comentado del testimonio, pero había detallitos que ellos pues no tenían en cuenta. Y pues yo les dije también del dictamen, porque ellos pensaron que yo me lo había sacado de la manga. Pero les dije no, porque pues yo ya estaba sano. Yo cuando hice ya los trámites es porque yo ya había tramitado todo y nada más estábamos en espera de que nos llegara el dictamen. Yo imaginaba que nada más iba a ser pues, temporal, unos 2 añitos, ¿no? Porque no estaba yo al 100%. Yo dije, pues esos 2 añitos bastarán para que pues me pueda restablecer al 100%. Pero gracias a Dios, pues el dictamen fue favorable, ¿no? Fue ahora sí al 100%. Incapacidad total, gracias a Dios, gloria a Dios. Y pues mis padres se convirtieron, estoy muy contento porque aparte de mis padres fueron 2 tías y un tío que son católicos y ahorita pues ya son cristianos. Gloria a Dios. Lo que Dios hace, hermanos. Gracias, Alex. Lo que el Señor permite, una vez que hay vida, pues también hay luz y hay revelación. Y cómo no, yo leía hace poquito el porqué en este libro de las 3 señales seguras, cómo es que Dios nos da la oportunidad de manifestaciones sobrenaturales con el fin de, decía el hermano, de ayudarnos a testificar de Jesucristo. Es una ayuda que el Señor nos da. Ándale, ten esto para que los demás vean que es verdad. Te permito esto para que los demás vean que no son solamente palabras. Como Pablo decía,
yo no nada más hablo, sino que el Señor me usa para que ustedes vean el poder de Dios. Y eso es algo muy bello, hermanos. La gloria es para el Señor, pero Él nos usa y nos concede su bendición. Padre, gracias. Gracias por este milagro que tú le diste a Alex una vez más, pero gracias también porque no solamente le diste este milagro, sino lo bendijiste, dándole ya el tiempo completo para él poder empezar a testificar como lo fue a hacer estas semanas pasadas y a recibir un fruto que muchos de nosotros ni siquiera hemos llegado a tener como él lo tuvo en estos cortos días. Te agradecemos, Señor. Reafirma y establece tu verdad y tu palabra y tu salvación en cada uno de los que abrieron su corazón para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias otra vez por lo que hiciste en Alex y a través de Alex. Bendícenos con tu palabra hoy. Concédenos también, Señor, como ya te lo pedimos en la oración, que tu revelación sea en nuestras vidas. Danos la bendición de un conocimiento nuevo, espiritual. Quita el velo para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hace 8 días les dije que hoy íbamos a iniciar, gracias mi reina, considerando un versículo que para mí es uno de los mejores de la Biblia. Y yo lo que deseo es que quede muy claro la interpretación de este versículo 20 del capítulo 2. Ahí fue donde nos quedamos. Cuando Pablo viene hablando del contraste entre la gracia y la ley, cuando Pablo establece con toda claridad que nadie puede ser justificado con base en las obras de la ley, sino solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo reafirma que hemos muerto a la ley de Dios a fin de vivir por medio de la gracia para Dios, entonces es que él dice, con Cristo. No viene de la nada este versículo. Este versículo tiene todo un fundamento anteriormente para poderlo expresar. O sea, no es mi vida, no es mi fuerza, no es lo que yo puedo hacer, porque a través del debo y del tengo que, a través de lo que la ley me obligaba a tener que vivir, yo me di cuenta que no podía ser salvo. Yo ya no puedo actuar conforme a lo que yo quiero o creo poder hacer. Y entonces él ratifica. Vamos a Romanos 6:6, por favor. Antes de leer el versículo. Romanos 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, ese viejo hombre que representaba todo el pecado, fuese destruido, o sea, muerto, con el propósito de que ya no podamos servir más al pecado. Porque ¿quién es el que produce el pecado? ¿Quién es el que vive el pecado? El viejo hombre. Esa naturaleza antigua que no tenía Cristo y que lo único que sabía o podía hacer era pecar. Bueno, esa naturaleza ya fue crucificada. De manera que ahora nosotros tenemos la libertad para no pecar. Fíjense cómo lo digo. ¿Por qué? Porque la naturaleza que pecaba y pecaba ya fue crucificada. Entonces, pastor, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué no tienes fe? Así de sencillo. Porque si tú creyeras total y conforme a esta palabra, que ya fue crucificada tu naturaleza pecaminosa, entonces no habría por qué pecar. Pero le hacemos más caso al enemigo y nos hace sentir que estamos muy vivos y que sentimos y que... Me escribía una hermana que no vive en México, que no vive en el país, muy triste, y me decía, pastor, es que no siento a Dios cerca de mí. Es que, pastor, no experimento que Dios esté conmigo. Experimentando tampoco y sintiendo que Él me ame, me oiga,
¿Cuántos y cuántos hemos oído decir esos, si no es que están aquí presentes? Y entonces yo le escribí y le dije, sabes, tienes un grave error. Tu vida la estás fundamentando en sentimientos. Tu vida la estás basando en pensamientos, en emociones. Y ese es el grave error de la mayoría de los creyentes. Es que no siento que, es que no creo que. ¿Te das cuenta lo que expresas? ¿Es por sentimiento? Me dio gusto cuando Alex dijo, ahora ya saben a dónde van a ir. ¿Eso sientes, Alex? ¿O lo crees? Porque ahorita puedes sentir esto y mañana no. Pero hay una gran diferencia entre siento a creo. Entre me parece a estoy seguro. Y ahí está todo el kit. Por eso Jesús dijo, como creas, te será hecho. Fíjate cómo hablas muchas veces. Y entonces yo le escribí a esta hermana, déjate mover más por la fe. Si Dios dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no puedes decir, no siento que Dios esté conmigo. Vean el contraste. Es que yo no siento a Dios cerca de mí. Cuando Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces él dijo, voy para allá, termina la campaña y voy. Pero estuvo otros 2 días en la campaña, empezando por ahí. ¿Qué hubieras hecho tú? Botas todo y vas a ver a tu hijo, ¿no? No, él estaba atendiendo a la obra del Señor y dijo, cuando acabe la campaña voy. Pasaron 2 días, no supo nada y se fue. Llega y entonces le dijo, ¿dónde está el niño? Está en el hospital. ¿Por qué lo llevaste al hospital? Tú sabes lo que nosotros creemos. Y se fue al hospital. Entonces él llegó, no preguntó, dio con la habitación o preguntó solamente dónde estaba el muchacho, pero se mete y sin pedir permiso le dice, mi hijo, ¿qué haces aquí?
vámonos para casa. Y el niño estaba muriéndose. Y entonces le dice, sí, papá. Y entra el doctor y dice, señor, ¿cómo tardó usted tanto? Fírmenos aquí, por favor. ¿De qué se trata? Pues vamos a operar a su hijo. Lo hemos mantenido en vida 2 días, porque usted no firmaba y aquí en Estados Unidos no pueden hacer nada si el padre. Dice, no voy a firmar nada. Yo me quiero ir para casa con mi hijo. ¿Qué? Mire, déjeme le explico. Su hijo se está muriendo, necesitamos operarlo. Ha derramado mucha sangre, ya no puede sostenerse. Yo quiero llevarme a mi hijo para casa. Está usted loco. Yo quiero llevarme a mi hijo para casa. Pues entonces nos va a firmar, pero ahora un salvoconducto, porque si se muere usted será el único responsable, no nosotros. Les firmo donde sea. Firmó, dice, ahora denme a mi hijo, me voy para casa. Y sacó a su hijo del hospital. Se lo llevó, el niño iba así, con la puñalada en el estómago. Llegaron, lo subió a su recámara y ahí oró por él. Le dijo, hijo, acuérdate en quién hemos creído. Tú no necesitas al médico. Créele al Señor. Esa noche el hermano estuvo orando un rato más, se acostaron así, y a la mañana siguiente se levantaron, él bajó, y entonces le dijo a su esposa, haz el almuerzo que le gusta al niño. Para esto los doctores le habían dicho, mire señor, no sea usted tan necio, cuando menos no le vaya usted a dar ni agua ni comida, no se atreva a cometer ese error, tiene perforado un intestino. Entonces la mamá empezó a guisar papas con huevo. Ese era el desayuno que más le gustaba a su hijo. Entonces dice, voy por el niño. Subió, el niño estaba prácticamente muerto, lo baja, lo sienta en la mesa, en la silla del comedor. Yo escuché eso, hermanos, pero además vi cosas. Y entonces lo sienta y dice que su hijo tenía su cara, su cabeza, así, y el plato de papas con huevo enfrente. Le dijo, hijo, ahí está tu desayuno, tú sabes en quién hemos creído. Y apenas el niño empezó a comer. Y entonces él le dijo, mujer, acuérdate en quién hemos creído, me regreso a la campaña. Y se fue. Dice que como a los 3 días le llamó, le dijo, ¿para qué me llamas? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el niño? ¿Dónde está? Dice, está allá afuera jugando fútbol americano. Este es un extremo, déjenme decirlo así, de la fe, de alguien que le cree más a Dios que lo que pudieran decir otros. ¿Es posible? ¿Es posible? Pues eso compartió él. Eso compartió él. Y como ese, muchos milagros. En otra ocasión dice que su hija estaba patinando, una jovencita, se cayó y se rompió el brazo. Entró la niña en un grito, con esto así. La abrazó, dijo, hija, tú sabes en quién hemos creído. Dice que él tomó el brazo de su hija y sanó en ese momento. ¿Cuántos tienen fe para creer que eso es posible? Yo sé que no muchos. Con estos testimonios que él daba, al menos esos yo los recuerdo perfectamente. Al día siguiente yo estaba muy mal de mis anginas y yo sufría mucho de mis anginas. Tengo ya algún tiempo que no me enfermo de las anginas, pero los que me conocen de tiempo atrás, cada mes yo caía con mucha temperatura.
Ahora ya no, gracias a Dios. Y estaba yo en cama y él llegó. Y entonces me dice, ¿qué haces ahí? Le digo, confiando en el Señor. Pues no parece, me dice. Era un hombre rudo. Le digo, Arturo, déjame te digo algo. No he tomado ni una medicina. Dice, ¿para qué te acuestas? Y me quedé callado porque dije, ¿qué le digo? Y me dijo, párate. Me sentía, ustedes saben lo que es sentirse mal, con calentura, de no querer ni que te hablen. Jaló las cobijas, me dijo, si tú sabes en quién has creído, párate. Y me paré, sin nada de ganas. Y se fue. No más fue a eso. Me quedé como sacado de onda, sí. Medio molesto también, pero dije, tienes razón, si yo creo, porque yo le digo, y sí lo creo, Señor, que tú me sanas, ¿por qué me voy a acostar? Y no les voy a decir que en ese instante me sentí bien, todavía toda la tarde me sentí mal, pero al día siguiente ya estaba yo perfectamente bien. En ese tiempo, mi hija Noemí enfermó, también de la garganta, yo creo que yo la contagié. Y ella sí se puso muy mal. Mi esposa sí lo debe recordar. Vivíamos entonces en casa de mi cuñada. La niña tenía, ¿cuántos años tendría Mimi? ¿Un año? Cuando me encerré con ella. 3 años. Y entonces me encerré con ella y dije, Señor, de aquí yo no salgo si mi hija no es sanada completamente, sin ninguna medicina. Yo quiero en mi propia vida entender lo que tú has hecho. Ay, hermanos, obviamente no comí nada, solamente le pedí a mi esposa agua para la niña, tampoco le daba yo mucho porque ella no quería comer nada y empezó a convulsionarse mi hija. Yo no sé si tú has tenido un hijo que se te convulsione y se siente horrible, hermanos. Era tan alta la fiebre. Y yo quería correr de ahí para llamar al médico, cuando menos traer un tempra, una cosa de esas, que antes no había tempras, pero una cosa así. Pero ahí me sostuve, dije, Señor, si yo no veo la sanidad en mi hija, yo no voy a poder predicar que tú sanas. Yo creo que tú sanas, Señor. Y estuve yo de rodillas no sé cuántas horas, hermano. Pasó un día y mi hija se puso peor. Y la fiebre, yo ni se la tomé, pero era muy alta. Y cuando vino el tercer día, yo dije, Señor, si hoy no la sanas tú, yo ya no aguanto. Y al mediodía, mi hijita se calmó, empezó a sudar, y entonces volteé y me dice, papi, ya Dios me sanó. A partir de ahí, perfectamente sana. Pero fueron unos días de lucha tan fuerte, hermanos. Tan fuerte. Mi esposa afuera, tocándome, yo no la dejaba entrar. Pero yo pude ver la mano de Dios obrando allí. ¿Por qué menciono yo esto? Porque estoy hablando de a quién le creemos nosotros. Nos movemos por sentimientos de tal manera que el diablo nos hace pedazos, porque el diablo nos viene a decir cosas acá, te va a pasar esto, vas a perder lo otro, va a suceder esto, y como sentimos, como nos movemos más por sentimientos, la palabra de Dios brilla por su ausencia. Parece que nosotros no actuamos como hijos de Dios cuando debemos hacerlo. Me da temor hablar como lo estoy haciendo, hermanos. Pero no es fácil. De veras es algo tremendo cuando nosotros podemos depender del Señor al 100% y decir, Señor, tu palabra dice esto. Tu palabra dice esto, Señor. Ahí está la palabra de Dios contra la palabra de Satanás. La palabra de Satanás es, no puedes. La palabra de Satanás es, te va a pasar esto.
La palabra de Satanás es, se va a morir. La palabra de Satanás es todo lo negativo. Y sin embargo, ¿cuántas promesas tenemos de parte de Dios? ¿Cuántas preciosas bendiciones nos da el Señor? Y en el momento indicado, se nos va, como si no estuvieran. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo mentiras? ¿Cuántas veces nos asimos de la palabra de Dios para decir, tú dijiste, Señor, y yo confío en lo que tú has dicho? Pocas veces, pocas veces. Nos cuesta muchísimo trabajo poder afianzarnos de esa palabra. Yo sé, sin embargo, que también hay algunos de ustedes que han gustado de haber probado, de haber gustado la verdad de la palabra del Señor. ¿Te acuerdas todo lo que dijeron de tu hija, Gaby? ¿Te acuerdas hasta dónde los médicos ya la tenían diagnosticada? Esa era la palabra de los humanos, por no decir del diablo, contra lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Te acuerdas cuando oramos? ¿Te acuerdas que yo te decía, Dios dice, créele a Dios, no lo que digan los médicos? ¿Y qué pasó? ¿Alguna vez volvió a estar como antes? ¿Y sabes que además Dios se pone contento cuando le creemos? Dios se deleita cuando nosotros le creemos. No, el tema de hoy no es la fe, y sí es la fe, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo humano, en esta carne, lo vivo, pero creyendo en el Señor, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando tú le dices, Dios, yo te creo a ti, el Señor se goza. Y entonces dice, ok, como creas, te va a ser hecho. Yo estoy segura, dijo aquella mujer, que si tan solo toco el borde, así nomás que me acerque y le toque yo su túnica, yo voy a ser sana. Tenía eso contra todo lo que los médicos le habían dicho. ¿Qué le habían dicho? ¿O qué no le habían dicho? Dice ahí que había gastado todo su dinero. ¿En qué? En doctores. Yo no sé si aquí hay alguien que ha gastado todo su dinero en doctores o mucho dinero en doctores. ¿Cómo cuánto gastaste en doctores? Y eso que creo que tenías seguro, ¿no? Pero si hubieras pagado médicos, ¿tendrías para pagarles? Ni vendiendo tu casa. ¿Cuántos años fueron, Alex? Desde que empezó el cáncer. 6 meses. En 6 meses te vino el cáncer y en 6 meses se fue. Pensé que habían sido años. Hasta la fecha tienen. 4 de febrero, ¿por qué 4 de febrero? ¿Que estaba sano? El 4 de febrero. Del 13 de septiembre al 4 de febrero. ¿Qué tal que nosotros podamos creerle más a Dios esta noche? ¿Qué tal que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero experimentar en carne propia un milagro tuyo por la fe que tú me puedes dar? Para una situación económica,
para una cuestión prácticamente imposible, para una situación que tú no ves por ningún lado la solución, pero sabes que hay un Dios que sí puede, y que tú puedas decir: Señor, yo te creo, Señor. Eso cambia las vidas, hermano, cambia las vidas. Pero ya no soy yo el que lo hace, sino que es Cristo por medio de mí. Si te hubieran dicho: vas a ir a testificar y 15 familiares se van a convertir con tu testimonio, Alejandro, ¿lo hubieras creído? 15. No me gusta hablar de mí, hermano, en esto, porque siento que sí le robo la gloria a Dios, pero yo quiero animarlos. Habíamos ido, ya lo platiqué, 1 o 2 veces lo he platicado, a unos bautizos. Nos fuimos en camiones y me llevé a la iglesia en 2 camiones o 3. Íbamos al río, allá en Tlaquiltenango, Morelos. Y el pastor nos dijo: vamos a ir a un río, hay un lugar muy bonito para que ustedes puedan bautizar a su gente. Pero les quiero advertir que no pueden meterse a nadar, sobre todo de ese lado, porque allí hay remolinos y se los chupa la bruja. Y como siempre, pues hay ovejitas que no son tan ovejas, son más cabras que ovejas. Y 2 muchachitas, Elisa y Pati, jamás lo voy a olvidar. Se les hizo fácil meterse en una poza que estaba allí y se metieron a nadar. De repente alguien me gritó: pastor, Elisa y Pati ya no salieron de la poza. Imagínense como pastor. ¿Te acuerdas, mi amor? ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Tú, Liz? Tú no te acuerdas. Estaba mi hermano Gerardo, desde entonces mi carnalito, siempre aguerrido. ¿Y en dónde? ¿En cuál poza? Y junto con otro hermano llamado Ernesto se aventaron a la poza. Cuidado, les dije. Y se metieron y tardaban en salir. Dije: no vaya a ser que ahora estos 2 también se quedan abajo. Y en eso sale Ernesto. Dice: no hallamos nada. Voy a respirar un rato y ahorita me aviento otra vez. Y mi hermano no salía, y al ratito salió mi hermano. Mirase. Pero vuelven a meterse. Digo: está hondo, está bien hondo, me dice. Y ya como al medio minuto sale mi hermano, sintió los cabellos de una y la sacó. Y la muchacha, casi muerta, la saca, empieza a vomitar todo el agua. Elisa también se metió ahí, y Pati decía: sí, allá está abajo, ahí está. Hermanos, se los platico y todavía metámonos, dice, y se vuelven a meter los 2. Tardaban y tardaban, salieron y pasaron, no sé, 20 minutos. Nada de Elisa. Y les dije: hermanos, vamos a orar. Estemos orando, hermanos. ¿Dónde más pueden estar? Me decía el pastor. No, esos pozos no tienen fondo. Se la ha de haber tragado el pozo, me dijo. Y entonces ya se salieron mi hermano y Ernesto y empezamos a orar y a clamar y a gritar y a chillar: Padre, ten misericordia. Y de repente alguien gritó: allá va. Y así el río llevaba su cuerpo. ¿Cómo apareció allí? No sé. Si esa poza se comunicó con otra o si... yo no sé qué pasó, pero iba flotando allá. Más o menos como a unos 200 metros. ¡Pum! Como no tenía mucho fondo, eran casi puras piedras, nomás los pozos eran los hondos. Corriendo por sobre las aguas iban 3, 4 hermanos y la traen muerta. Estaba un matrimonio que los 2 eran médicos, los doctores Vargas, nunca se me va a olvidar, hermano. Háganse a un lado, por favor, sepárense de aquí. Le empezaron a dar respiración boca a boca, le dieron oxígeno, le soplaban
Y todos clamando, gritando, ten misericordia, Señor. Y yo ahí viendo, deseando que de repente la muchacha pudiera respirar, responder. Les dije, hermanos, agárrense de las manos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios. El doctor movió su cabeza, volteó a ver a otro hermano y le hace. Su esposa seguía tratando de revivirla, hasta que el esposo le dijo, ya no hagas más. Ella estaba tendida sobre una tabla que estaba por allí, y yo creo que fue la responsabilidad de pastor principalmente la que me movió. Le dije, hermanos, Dios es poderoso, Dios siempre nos ha oído, vamos a clamar, Él la puede levantar. Y todos gritaban, lloraban, hermanos. Que el doctor medio molesto se fue por allá y empezamos a clamar a Dios. Habían pasado casi 45 minutos. Yo me acerqué, impuse mis manos, me retiré, volví a orar, volví a ir, iba, venía, clamábamos, llorábamos, gritábamos, ten misericordia, Señor, tú lo puedes hacer. Vuelvo a acercarme a donde estaba Elisa, pálida totalmente ya. Dije, Señor, tú puedes hacerlo. Ya no la toqué, solamente me quedé allí. Le dije, Dios, tú sabes que creemos que tú no has cambiado. No sé qué más cosas dije, en detalle no me acuerdo. Y en ese momento, hermanos, y hasta el brinco di. Brinqué, hermanos. Y empecé a gritar, aleluya. Y todos vinieron a remolinarse. Los doctores, a ver, quítense de ahí, no puede ser, dijo el doctor. Y entonces empezamos a alabar a Dios. A la media hora les dije, vámonos, vámonos a México ya. No quería yo saber nada de ese lugar. Subieron todos, ella subió por su propio pie y me fui a sentar junto con ella. Le dije, Elisa, ¿qué pasó, hija? No sé, me dice. ¿Pero qué hiciste? Me metí al pozo con Patti y de repente sentí que algo me jalaba hacia abajo y después nada más vi todo negro y después ya no me acuerdo, hasta que usted estaba allí junto a mí. Pero, ¿te acuerdas de algo que viste? ¿Fuiste a algún lado? ¿Viste cosas? Me dijo, no. Ya ven que a veces dicen que van a algunos lugares y oyen cosas. Dice, no. Y ahí me fui, queriendo platicar con ella, pero ella estaba como oída, estaba así como. ¿Te das cuenta lo que pasó? ¿Te das cuenta que Dios te resucitó? No sé, me dice. Ella era conserje en el kinder Campanita, allá donde mis hijos asistieron. Vivía en el monte cerca del cerro del Chiquihuite, Cuautepec el Alto. Y por un tiempo estuvo yendo a la iglesia y después ya no fue. Fue triste. Ya no supe nunca más de ella. Pero eso tampoco lo voy a olvidar. Nunca, hermanos. Nunca voy a olvidar eso. ¿Por qué? ¿Por qué no siempre hay milagros? ¿Por qué? Yo creo que se debe mucho a la fe. La fe. Esa expresión tan corriente de que la fe mueve montaña. Porque es corriente la expresión. No es algo que se esté viviendo siempre. Pero Pablo decía, ya no vivo yo. No soy yo quien lo hace. Es Cristo el que vive en mí. Hermano, si esta es una verdad, si en realidad es Cristo el que vive en ti, Cristo, ¿sabes quién es Cristo? El creador del universo. No es el hombre al que mataron en la cruz solamente. Ciertamente es ese hombre, pero es ese hombre que resucitó, que ahora está a la diestra del Padre, que tiene un nombre sobre todo nombre. Ese hombre que venció a la muerte,
ese hombre que creó este mundo, porque no fue el Padre quien creó el mundo, ¿eh? Dice la Biblia que todo fue hecho por Cristo. Para Él fue hecho todo y por Él fue hecho todo. Ese Cristo vive en ti y vive en mí. Él decidió cuando tú abriste tu corazón que viniera a vivir en tu vida. ¿Como Cristo en mi vida? ¿Sí? Eso dice la Biblia y yo le creo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo, pero solamente en la fe de Cristo. ¿Cuántas cosas podrían ocurrir si nosotros de verdad tuviéramos conciencia de esta verdad y la creyéramos con todo nuestro corazón? Imagínate que tú vas caminando y dentro de ti está el poder de Dios, el poder de Cristo, Cristo mismo. Y que tú crees que ya lo que vas a hacer o lo que va a suceder no lo haces tú, sino que Cristo que está en ti lo va a poder hacer. Por eso los discípulos sí llegaron a creer esta verdad. Iban al templo Pedro y Juan. Acababa de resucitar Jesús y de irse. Y pasaron como siempre por el lugar donde estaba aquel tullido de nacimiento. Nunca había caminado. Allí estuvo. Jesús pasó por allí y nunca lo sanó Jesús. Porque dice la Biblia que Jesús dejó de hacer milagros muchas veces. No siempre hizo milagros. Ese hombre estaba allí toda su vida, dice la Biblia. La gente sabía quién era. Llamémosle Pedrito. Ah, sí, Pedrito el cojito. Pedrito, el que siempre se pone allí en la puerta del templo a pedir limosna. ¿Saben que Jesús lo vio muchas veces y no lo sanó? ¿Por qué afirmo esto? Porque Jesús iba al templo continuamente, pero no lo sanó. ¿Por qué no lo sanó? Porque no era el tiempo, pero ¿saben por qué no lo sanó? Porque se lo había dejado a Pedro y a Juan. Qué lindo es el Señor. Sus tiempos. Y en una de esas tantas veces que Pedro, ¿cuántas veces Pedro como judío fue al templo? Pero ese día era el tiempo de Dios. Ese día, como siempre, Pedrito, el cojito, estiró su mano cuando pasó Pedro y Juan. Y Pedro y Juan se le quedaron viendo. Dice que al verlo, él volteó a verlos como esperando que le diesen algo, dice la Biblia. Y estaba así esperando que le dieran alguna monedita. Y Pedro le dice, ¿sabes, Pedrito? Seguramente hasta lo conocía de nombre. Tocayo. ¿Plata? No tengo. ¿Oro? Menos. Pero lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué señaló? No porque Él fuera Cristo, sino del Cristo que tengo yo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. ¿Sabes? Yo sí te animo a que la próxima vez que tú tengas un reto de un milagro, te muevas creyéndole a Dios. Nada más no te sorprendas mucho cuando el Señor conteste. Mi hermano Gerardo tiene un testimonio tremendo. Él manejaba entonces una camioneta de papas sabritas, ahí trabajaba él. Y su cuñado, el hermano de Sofía, creo que se llama Daniel, le acompañaba como su chalancito. Y este muchacho, como al fin un adolescente, siempre quería manejar la camioneta. Mi hermano le dijo, no
muevas la camioneta tú, porque tú no le sabes. Y es un camioncito, así que te puede pasar algo. Pero ese día no le hizo caso. Y el muchacho se subió. Quién sabe qué movimiento hizo, no había cerrado la puerta, se cae y el camión le pasa la llanta por la cabeza. Mi hermano gritó, se arrodilló junto al muchacho, lo cargó, dice, yo vi cómo le pasó la llanta encima de su cabeza, papá. Y dice mi hermano que levantó el cuerpo del muchachito y clamó a Dios: Señor, dale una oportunidad. Dice, no sé qué pasó, carnal, pero yo vi cómo su cabeza volvió a su estado normal y empezó a respirar y empezó a hablarme bien. Nunca lo voy a olvidar, carnal, pero Dios lo levantó. ¿Por qué pensamos que solamente los milagros fueron para aquella época? La Biblia dice que Jesús es el mismo, ayer, hoy y eternamente. ¿Por qué concede el Señor milagros? Por su misericordia, por su gracia y para que nosotros creamos y para que nosotros le hablemos a los demás como lo hizo Alejandro. Seguro que les dijiste, miren, Dios hizo un milagro en mí porque yo así, 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 así. Y ahora aquí estoy. Para eso lo hace el Señor, porque nos ama, porque Él quiere que le creamos, que sepamos que tenemos ahora un Cristo dentro de nuestras vidas, que todavía hace milagros. No perdamos la capacidad de asombro, por favor. No perdamos la capacidad de asombro. Antes que correr al médico, antes que correr a lo que es natural, creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Creámosle a Dios. Es cierto que Dios muchas veces utiliza al médico. Yo no estoy diciendo que no vayas nunca. Es cierto que muchas veces usa una medicina y también te sana. Yo no estoy diciendo que no. Pero yo te reto y te invito a que vayas un paso más allá. A que tú puedas decir, me consta que Dios vive. Me consta que Dios es verdadero, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Me consta. No es algo que me han platicado, es algo que yo he vivido. Lo sé muy bien. Lo sé muy bien. Yo recuerdo que ese hermano Arturo García tenía una expresión. Siempre que predicaba y que testificaba así, él terminaba diciendo, ¿saben, hermanos? Yo sé, que sé, que sé, que sé, que sé. Lo repetía muchas veces. Y yo entendía lo que él quería decir. No sé si ustedes me comprenden o comprenden cómo es que él lo decía. Yo sé, que sé, que sé, que sé, que sé. Y tenía testimonios tremendos ese hombre, hermano. Tremendos de veras. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. En una ocasión Pablo se iba ya a ir de una ciudad y bueno, pues se despedía ya de esa gente, no los iba a volver a ver. Y estuvo predicando, como suelo hacerlo a veces muy largamente, pero él sí se manchó, porque toda la noche estuvo predicando hasta la madrugada. Y estaba predicando, digamos, en el aposento alto. Y antes pues no había electricidad. Entonces, toda la luz que tenían eran antorchas. Y las lámparas de antorchas ¿de qué será? ¿De aceite? Pues despiden humo y eso contamina el oxígeno. Y ahí cerca de una ventana, como si, allí tenemos una ventanita en el aposento alto que da acá. Imagínense que ahí estaba, porque estaba lleno el lugar, un jovencito llamado Eutico, que ahí estaba oyendo a Pedro o a Pablo,
Y ya saben ustedes cómo suele suceder, es tan pesada la palabra que a veces y se durmió y vas para abajo. Eutico se cayó de un tercer piso y obviamente se mató. Pablo predicando y le dicen, hermano Pablo, Eutico se cayó y está muerto. Pablo bajó, imagínense que baja de allá sale a la calle, lo ve hecho tortilla, se acerca, ora por él y Eutico se levanta. Ah, bueno, hermanos, es que era el apóstol San Pablo. No era por eso. No era por eso. Yo tenía muy poquito de convertido. Y se programó una campaña de sanidad divina y de prédica del Evangelio en el Auditorio Nacional. Entonces en la iglesia invitaron a algunos para ser ayudantes, ujieres, para poder ayudarle a la gente a sentarse, a ordenarse, a poder asistir a la gente. Y yo me apunté. Venía a México un predicador muy famoso, un brasileño que se llamaba Luis Squiriló. Lo habían anunciado como un hombre al que Dios usaba tremendamente en milagros. Pero yo fui, más que por los milagros, yo fui a servir. Estaba yo con mi trajecito y mi corbatita y la gente llegaba y se iba sentando en todas las sillas. Imagínense que el estrado estaba aquí, la entrada era por atrás, todas las bancas del Auditorio Nacional. Y para poder llegar al estrado, a las orillas de este lugar había unos pasillos como rampas exactamente. ¿Las recuerdas a lo mejor? Eran unas rampas, no tenían escalones, sino unas rampas no muy inclinadas. Entonces la gente tenía que bajar por esas rampas, llegaba allí y de ahí ya podía llegar hasta aquí. Bueno, pues yo estaba allí parado en el pasillo y la gente sentada. Y entonces el hermano Esquiriló empezó a predicar del poder de Dios, como lo estoy haciendo, pero con más fuerza. Y Cristo sana, y Él no ha cambiado, y hoy van a ver ustedes milagros. Y iban mucha gente con muletas, con sillas de ruedas y con... Ya a mitad, porque pasaba gente que sanó de sordera y sanó de X y Z cosas. Bueno, a mí no me constaba, pero ahí decían que estaban sanando mucho. De repente yo estoy parado y una señora bastante servida me hace así. Mijito, me dice, Dios me va a sanar, llévame allá con el pastor. ¿Cómo no? Le dije. Y entonces le doy la mano. Hermanos, no podía ni pararse la pobre mujer. Además de... Se paró, más bien la ayudé a parar y así, mire. Sus piernas todas chuecas. Y yo dije, señora, dentro de mí, ¿cómo va a llegar hasta allá? Pero tenía una emoción. Es que me va a sanar, me va a sanar. Y me contagió. Dije yo, qué bonita fe de esta mujer. Está emocionada, como que va a ir a recibir su bendición. Y entonces le hice así y ella se colgó de mí. Primero para pararnos e irnos hasta la parte de atrás, que eran como unas 6 filas. Ahí vamos, hermano, literalmente se arrastraba la mujer así.
artritis, yo no sé qué era. Llegamos allá, salimos hacia la rampa, pero la mujer iba gritando de emoción. Voy a sanar, voy a sanar. Vine porque el Señor me va a sanar. Y yo le decía, sí, claro que sí, porque Dios es el mismo. Bajamos, pero así arrastrando. Yo no me di cuenta, hermanos. A la mitad de la rampa, vamos porque Dios me va a sanar. Fue tan paulatino aquello, que yo ya iba corriendo con ella, y cuando grita por última vez, me va a sanar, me quedé así, la solté y me quedé así, y ella como que no había reflexionado en lo que estaba haciendo. Y es que voy a ir, lléveme, pero vea si usted ya está sana. ¡Ah! Hizo tanto escándalo la mujer junto conmigo, que llegamos hasta acá y el hermano estaba aquí, el hermano estaba predicando y volteó de los gritos de la mujer. Y entonces hace así y se acercan 2 o 3 personas y me dice, ¿qué pasó? Le digo, mire, sucedió que yo estaba parado ahí porque estaba yo atendiendo a la gente y ella me jaló el pantalón, no podía caminar, casi a rastras nos salimos porque ella gritando de emoción venía porque sabía que el Señor le iba a sanar. Pero ¿qué ocurrió? Que a mitad de pasillo ella empezó a correr. Tráigala. Y entonces ya viene con el hermano Esquiriló y le dice, pasó esto y esto y esto. Y entonces él se sonrió y dijo, tráiganla. No, tráiganla. La mujer se vino casi corriendo, subió 2 escaloncitos para llegar aquí y estaba así, miren. El Señor me sanó. Platíqueles, ¿qué fue lo que pasó? Ese muchacho, dice, me trajo hasta acá y a la mitad del camino yo empecé a correr. Dijo, ven que no soy yo. Ya vieron que no es mi poder, es la fe en Cristo. Por esa fe esta mujer ha estado sana. Señor, gracias. Y entonces ya oró por ella y regresamos igual, corriendo a su lugar. Mi esposa y yo fuimos un mediodía. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Recibimos un folleto de no sé dónde en la iglesia, de unos gringos que venían de no sé qué parte de Estados Unidos, iban a estar en un edificio que está en Reforma y La Fragua. Exactamente, en Reforma y La Fragua. Un edificio delgado pero alto. Esa era la dirección que nos dieron en la oficina perengana, ni siquiera era un lugar de culto. ¿Te acuerdas de eso, mi amor? ¿De qué voy a hablar? Ajá, muy bien. Y entonces subimos en el elevador, llegamos ahí, había como unas 30, 40 gentes, en una especie de oficina. Y ahí estaban los gringos, 2 o 3 gringos. Y uno de ellos hablando, como yo les estoy diciendo, predicando del poder de Dios y de la fe. Y entonces dijo, vamos a pedirle a Dios por los que estén enfermos. ¿Cuántos vinieron necesitando sanidad? Y oraba y yo no veía muchas cosas, honestamente. Pero él insistió y de repente dice, ¿habrá alguien más que quiera un milagro de Dios? Y así como escondido había un muchacho, ¿no, mamá? Era un muchachón. Pasa, ven. Y entonces tenía un zapato de este tamaño. Pero se veía el zapatote, ya ven cuando tienen un pie más chico, ¿no? Dice, ¿así naciste? Le traducían. Y él muy apenado decía, sí. ¿Te han operado? Me iban a operar, pero nunca me operaron. A ver, ven, ¿tú crees que Jesucristo te puede sanar ahora mismo? Y entonces todos los que estábamos allí, al fin mexicanos. ¿Tú crees? Le dijo. El otro con una autoridad.
Y el muchacho se le quedó viendo. Contéstame, ¿tú crees que Jesucristo te puede sanar ahora mismo? Yo creo que por la pura presión aquel dijo, quítate tu zapato, le dice, no te dé pena. Y tenía mucha pena el hombre. Se quitó el zapatote, ¿verdad, mamá? Lo puso por un lado. Este tamaño la diferencia entre pie y pie. Dice, ayúdeme a acostarlo, y tenía una cama ahí. Lo acuestan, pero evidente, hermanos, así de diferencia de un pie con el otro, de una pierna con la otra. Y ahí yo me escogí el primer lugar, hermanos. Ya bendito sea Dios que Él sabe lo que estoy diciendo y no miento. Y aquí está mi esposa de testiga. En ese momento dijo, vamos a pedirle a Dios, ustedes van a ver el milagro en este hombre. Yo sí dije, Padre, yo no sé qué va a pasar si se sucede el milagro, Señor. No sé qué voy a hacer yo a partir de este día. Que no hice mucho, porque así es el ser humano. Entonces él lo acuesta. Dice, tú estate tranquilo, Dios te va a sanar. Puso sus manos sobre su cabeza. Y hermanos, no pasó, ¿cuánto pasaría de tiempo? ¿5 minutos? Como 5, ¿no? Espérame, no te me adelantes, mi amor. Dame chance. Ya se acabó el tiempo, hermanos. Como 5 minutos de estar orando allí, hermanos, estos que no se van a comer los gusanos, porque me voy a ir con el Señor antes. Miren, ¿lo quieres contar tú, mi amor? Ven, cuéntaselos tú, porque a mí ya nadie me cree. Pues bien, estábamos en esa oficina grande y el hermano empezó a orar por él y le tocó de las piernas y le puso a su mano así cerca de su pie y le hizo así y empezó el pie a crecer y se pasó y después Oigan, por favor, otra vez. El hombre empezó a tomar así el pie del muchacho y el niño empezó a crecer el pie, y creció más. Y después lo hizo así y creció bien. Y todos nos quedamos asombrados de veras porque fue un milagro. Si nosotros vimos cómo creció y cómo se puso del mismo tamaño. ¿Por qué? No sé. No me pregunten por qué. Yo no lo sé. Pero sí lo vi. El muchacho empezó a llorar. A ver, camina. Había llegado caminando como suelen caminar esos que tienen su zapatote, hermano. Se fue caminando perfectamente. Yo empecé a llorar. No tenía nada que decir. Después oró por otros 2 que ni sanaron. Terminó todo, oramos de despedida y nos volvimos al trabajo. Creo que ya ni volvimos al trabajo. Porque además fue a la hora de la comida, ¿verdad? Que pedimos permiso para que a la hora de la comida pudiéramos ir. Creo que ya ni regresamos, ¿no, mi amor? Yo ya no sé. Ya no regresamos, ¿verdad? Trabajo ni que 8 cuartos, yo creo que me fui a darle gracias a Dios a mi casa. ¿Por qué Dios me ha permitido ver eso? Pues para animarme a lo que yo iba a vivir quizá después, para decirme, yo te he mostrado mi poder para que no te cuenten, para que tú veas cómo soy yo. Y tengo muchos más milagros, hermanos. Quizá no muchos más, pero tengo milagros que contarles, porque yo sé que es un Dios poderoso, que sigue siendo el mismo
ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo el mismo. Despídenos, Beto. Pues a mí no me gustaría dejar pasar este momento. Yo sé que vienen aquí personas que tienen una necesidad grande, que desean ver de parte de Dios un milagro en sus vidas. Y yo quiero invitar a Diana. Ven, Diana, acércate. ¿Y cómo se llama tu amigo? Ven, hijo, ven. Hilary, ven. Vengan, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. ¿Saben que la mamá de Hilary está en el hospital ahorita? Hilary, ¿tú escuchaste lo que yo dije? Yo no sabía lo que tu mamá está pasando ahorita. ¿Tú crees que tu mamá puede sanar hoy? ¿Sabes que Dios es verdad lo que dije y que Él no ha cambiado y que nos ama tanto que Él quiere mostrar su misericordia? Vamos a pedirle a Dios por tu mamá. ¿Cómo se llama? ¿Ofelia? Vamos a pedirle a Dios por tu mamá. ¿Sale? Ven, Raquel. Tú vas a orar con Hilary. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Nuevamente. Dianita ha estado clamando al Señor por un empleo. El día de hoy se ocupó todo el día buscando un empleo. Ella pues se acercó conmigo, estuvo pidiéndome consejo. Yo le pedí que ya no siguiera en el trabajo que tenía, la estaban explotando, se estaban aprovechando de ella, y está pidiendo, está rogándole al Señor, y quiere ella pues tener una vida distinta. Ya quiere salir de esta situación en la que está. Ella regresó al albergue en el que estaba antes. No te preocupes. Escúchame, por favor. No llores. El Señor te va a sacar adelante. No llores. Tu llanto no es de alegría. No llores. Sí, Quérele al Señor. no estés desesperada. Dale gracias a Dios porque Él te ama. Sí, No es casualidad que ahorita estemos hablando de esto. así es. ¿Podrías darle gracias a Dios en lugar de llorar? A ver, dile gracias, Señor, yo creo en ti. Gracias. Dile gracias, Señor. Díselo, hija. Díselo. Él te Dile, escucha. yo creo que tú me puedes bendecir, Señor. Hoy. ¿Lo podrás decir? A ver, dilo en el micrófono. Dile, yo creo, Señor, Yo creo, Señor, que tú no has cambiado que tú no has cambiado y que me puedes bendecir hoy. y que me puedes bendecir hoy. No como yo espero ni quiero, No como yo espero ni creo, sino como tú quieres hacerlo. sino Creo en eso, Señor. Recibo tu bendición, dile, recibo tu bendición. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También Jonathan quiso acompañar a Diana. Él venía triste, deprimido. Hay algo que te preocupa, Jonathan. Lo que tú escuchaste es real. Esta es la palabra de Dios. Este es el Dios todopoderoso en el que todos nosotros hemos creído. Dios, pruébenlo. El Señor nos ha sacado de cosas peores, de situaciones muy difíciles. Él es bueno, Él es fiel, Él tiene misericordia de los que creen en Él, de los que confían en Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos rogarte por tu misericordia, que aumentes la fe de Jonathan, que aumentes la fe, Señor, de Hilary, y que aumentes la fe de Diana. Señor, que ellos te puedan creer, que ellos puedan creer que tú no has cambiado. Ellos oyeron esto, que yo no sabía lo que ellos traían, Dios. Ofelia está en el hospital, Padre, y no hay nada imposible para ti. Padre, yo te ruego que Diana no llore más, afligida y incrédula de lo que tú puedas hacer. Señor, si ella te cree, entonces tiene que también manifestar gozo, paz y confianza de que tú no mientes, Señor. Yo puedo mentir, pero tú no mientes, Padre, y lo que he dicho tú sabes que es cierto. Gracias por Hilary, Padre, pon fe en ella. Si ella va a orar por su mamá,
Usa sus manitas, usa, Señor, su corazón. Te pedimos por Jonathan. Si tú, Señor, hiciste milagros y la gente por ellos se convirtió, esto mismo te pedimos hoy, que Jonathan pueda ver milagros, Dios, para que él diga, me consta que Dios es fiel. Él ha sufrido mucho, Señor. Su vida no ha sido fácil. Se han agandallado contra él muchas veces, y él también. Pero él puede ahora ver una diferencia al mostrarte a él, Señor, en tu misericordia con un milagro. Salva a Jonathan, Dios, y muéstrate a él. Salva a Ofelia y muéstrate a través de Hilary en ella. Señor, que Diana pueda ver tu mano de poder. Que Diana pueda venir aquí a decir, Dios hizo esto e hizo lo otro. Porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Danos, Señor, danos una muestra de tu gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. También